Dicen que hay amores que nacen despacio y otros que nacen como si ya se conocieran de otra vida. Esta historia empieza así, no con gritos, no con drama, no con tragedia. Empieza con risas, con una cámara encendida, un teléfono apoyado sobre una mesa y dos personas mirándose como si el mundo, por fin, hubiera decidido darles algo bueno. Él era carismático, de esos hombres que entran a un lugar y se sienten dueños del aire, no porque griten, sino porque saben hablar. Tenía una voz fuerte, segura, y una forma muy particular de contar historias, como si cada frase llevara experiencia, aunque no siempre fuera verdad. Ella, ella era distinta. No hablaba para impresionar, hablaba para conectar. Reía con los ojos, escuchaba de verdad, y tenía ese tipo de ternura que no se aprende, solo se trae puesta. Cuando aparecieron juntos por primera vez en redes, nadie lo planeó como un negocio, o al menos eso parecía. Un video sencillo, una broma, una conversación cotidiana, pero algo pasó. La gente empezó a quedarse, a comentar, a compartir. Qué bonita pareja. Se sienten reales. Así debería ser el amor. Y durante un tiempo, lo fueron. Crecieron rápido, muy rápido. Seguidores, mensajes, colaboraciones. Y con cada número que subía, también subía la presión de mostrarse felices. Porque cuando miles de personas creen en tu historia, sientes que fallar no es una opción. Al principio, todo era ligero. Él tomaba decisiones, ella apoyaba, él hablaba, ella escuchaba. Y eso, al comienzo, no parecía un problema. Parecía amor, porque nadie te dice que el amor, cuando no se equilibra, empieza a parecerse mucho al silencio. Hubo detalles pequeños, tan pequeños que nadie los habría notado. Comentarios disfrazados de broma, opiniones dichas por su bien, correcciones frente a la cámara, con una sonrisa que confundía a cualquiera. Y ella sonreía, no porque no doliera, sino porque no quería arruinar el momento, porque había cámaras, porque había gente mirando, porque había una historia que sostener. No exageres, así soy yo. La gente no lo entendió, y ella pensaba, tal vez soy muy sensible. Eso también es humano. Con el tiempo llegaron los hijos, y con ellos la imagen perfecta terminó de cerrarse. Familia, fe, amor, todo lo que la gente quería ver. Pero lo que nadie veía era que cada noche, cuando las luces se apagaban y la cámara dejaba de grabar, ella sentía algo difícil de explicar. No era miedo, no era tristeza, era una sensación de estar desapareciendo despacio, como si su voz se volviera más bajita cada día, mientras la de él sonaba más fuerte. Y aún así, si alguien le hubiera preguntado en ese momento si era feliz, probablemente habría dicho que sí. Porque a veces, el problema no es que el amor no exista. El problema es no darte cuenta de cuánto te estás perdiendo a ti mientras intentas cuidarlo. Y esta historia recién estaba empezando. Antes de los seguidores, antes de los mensajes, antes de que la gente los llamara ejemplo, no había nada, literalmente nada. Vivían en un remolque viejo, de esos que crujen cuando el viento sopla fuerte y que huelen a café recalentado y sueños sin cumplir. Era pequeño, tan pequeño que, si uno se movía de más, el otro tenía que esperar. Pero en ese espacio apretado cabía algo enorme, la esperanza. Él tenía una guitarra gastada y un sueño que repetía como un rezo. Algún día me van a escuchar. No decía cuándo, no decía cómo, solo decía algún día. Y ella le creía, no porque tuviera pruebas, sino porque lo veía cantar cuando pensaba que nadie lo estaba mirando. Cantaba con el alma, con hambre, con necesidad. Ella trabajaba en lo que saliera, horas largas, pagos cortos, pero nunca se quejaba.
le preparaba café en las madrugadas, lo escuchaba repetir la misma canción una y otra vez, y cuando él dudaba, ella sostenía el sueño por los dos. Si tú no te rindes, yo tampoco. Eso también es amor. Cuando no tienes nada, las discusiones no son por poder, son por cansancio. Y aún así, en ese tiempo, él la miraba distinto. Le hablaba con cuidado, la escuchaba, la hacía sentir importante. Por eso duele más después, porque ella sabía que sí podía ser así. Un día, casi por juego, grabaron un video. No era perfecto, no tenía edición, no tenía estrategia, solo eran ellos. La gente empezó a llegar, primero despacio, luego de golpe, y con cada nuevo seguidor algo cambió. No de inmediato, no de forma obvia. Cambió el foco. Él ya no cantaba solo para ella, cantaba para todos. Y cuando el mundo empieza a escucharte, es fácil dejar de escuchar a quien siempre estuvo ahí. Ella seguía siendo apoyo, seguía creyendo, seguía empujando, pero ahora había una cámara, y frente a esa cámara, él era otro, atento, cariñoso, ejemplar. Daba consejos de pareja que sonaban hermosos. El respeto es lo más importante. La mujer debe sentirse valorada. El amor se cuida todos los días. La gente aplaudía, comentaba, compartía. Ella sonreía, y por dentro algo no cuadraba, porque detrás de cámaras las palabras eran distintas, más cortas, más secas. No empieces. Eso no era así. No exageres. No eran insultos, no eran gritos, eran silencios, y los silencios cuando se repiten, también duelen. Ella empezó a pensar que tal vez el problema era ella, que tal vez el éxito estaba pesando demasiado, que tal vez era una etapa, porque él seguía diciendo que todo lo hacía por la familia. Y ella quería creerle. El remolque quedó atrás. Llegó una casa, luego otra, pero curiosamente, cuanto más grande era el espacio, más pequeña se sentía ella. Y aún así, seguía ahí, porque no quería soltar al hombre que conoció cuando no tenía nada, sin darse cuenta de que ese hombre ya no estaba volviendo. Y lo peor es que el público seguía creyendo que vivían el amor perfecto. Ella se llamaba Marina, y durante mucho tiempo creyó que amar era aguantar sin hacer ruido. Él se llamaba Gael, y durante mucho tiempo creyó que tener razón era lo mismo que ser fuerte. La primera vez que alguien los llamó pareja ejemplar, Gael se rió. Marina no. No porque no le gustara, sino porque sintió una presión rara en el pecho, como si alguien acabara de ponerles un traje que ahora tenían que usar todos los días. Desde ese momento, la cámara dejó de ser un juego. Se volvió un tercer habitante en la casa, siempre presente, siempre observando, siempre lista. Gael empezó a pensar más lo que decía, cómo se veía, qué mensaje daba. Marina empezó a pensar más lo que callaba, porque frente a la cámara, Gael era impecable. Le acomodaba el cabello, le tomaba la mano, hablaba de respeto, de amor, de equipo. Y ella se sentía culpable por no sentirse igual. Los mensajes llegaban por cientos. Ojalá mi esposo fuera como Gael. Así se trata a una mujer. ¡Qué suerte tienes, Marina! Y Marina leía eso en silencio, porque no sabía cómo explicar que el hombre que apagaba la cámara no era el mismo que la encendía. No era un monstruo, no era un villano, y eso lo hacía más confuso, porque no te vas de alguien que a veces es bueno, te vas de alguien que te está borrando. Pero eso, ella todavía no lo sabía. Detrás de cámaras, Gael se impacientaba más. No le gustaba que Marina dudara. No le gustaba que preguntara. No le gustaba que se quedara callada. Pero tampoco que hablara. No es momento. No empieces con eso. Siempre arruinas todo. Frases cortas, secas, dichas sin gritar, como si no pesaran. Pero pesaban, porque no venían solas.
venían después de que ella había dejado su trabajo, después de que su círculo se había vuelto pequeño, después de que casi todo lo que hacía giraba alrededor de él, y aún así, cuando prendían la cámara, Marina es mi todo. Sin ella no soy nada. El secreto es hablarlo todo. Marina sonreía, y cada sonrisa era un pequeño contrato que firmaba sin leer. A veces, cuando Gael salía, ella se quedaba sola con los niños y el eco de su propia voz. Empezó a grabarse menos, a opinar menos, a reírse bajito, porque no quería molestar, porque no quería empezar, porque había millones mirando, y solo una viviendo. Una noche, revisando comentarios, leyó uno que se le quedó pegado como una espina. Se nota que Gael brilla más, ella solo lo acompaña. Y no supo por qué, pero le dolió más de lo que debía. Tal vez porque una parte de ella empezaba a creerlo. Gael ya no le preguntaba qué soñaba, le preguntaba qué iba a grabar. Ya no hablaban de planes, hablaban de contenido. Ya no discutían como pareja, discutían como marca. Y lo más extraño es que todo eso estaba funcionando. Más vistas, más contratos, más reconocimiento. Y sin darse cuenta, Marina empezó a pensar algo peligroso. Tal vez este es el precio de no ser pobre nunca más. A veces, en la madrugada, cuando todos dormían, se levantaba al baño solo para mirarse al espejo. No para arreglarse, para comprobar que todavía estaba ahí, que seguía siendo ella. Y había noches en las que no estaba tan segura, porque cuando una historia es muy grande, empieza a comerse a las personas. Y Marina estaba empezando a sentirse un personaje de su propia vida. Hay un momento en algunas relaciones en el que el amor deja de doler y empieza a inquietar. No es un golpe, no es un grito, no es una amenaza, es una sensación, como cuando escuchas un ruido en tu casa de noche y no sabes exactamente qué fue, pero ya no puedes volver a dormir igual. Para Marina, ese momento no llegó de golpe. Llegó en escenas pequeñas, en miradas largas, en silencios incómodos, en cambios de humor que nadie más notaba. Gael empezó a molestarse por cosas mínimas, por cómo hablaba, por cómo se vestía, por cómo miraba la cámara. Te ves rara. No digas eso. Así no eres tú. Y Marina quería entender, quería mejorar. Quería volver a ser la que lo hacía reír en el remolque. Así que empezó a adaptarse, a corregirse antes de hablar, a ensayar respuestas en su cabeza, a anticipar su humor. Eso, al principio, se siente como amor. Después, se siente como vigilancia. Una tarde, mientras grababan, Marina contó una anécdota de cuando trabajaba antes, una tontería, algo ligero. Gael se rió, pero no con los ojos. Siguió el video. Sonrisas, bromas. Cuando terminaron, apagó la cámara. ¿Por qué dices esas cosas? ¿Cuáles cosas? Te haces ver como si yo no hubiera estado ahí. Marina se quedó en silencio. No fue eso lo que quise decir. No importa lo que quisiste decir. Importa cómo me dejas. No levantó la voz. No insultó. Pero sus palabras tenían filo. Marina se disculpó, y esa noche, mientras se acostaba, se dio cuenta de algo que la estremeció. No sabía exactamente qué había hecho mal, y cuando no sabes qué haces mal, empiezas a sentir que todo está mal contigo. Desde ese día, antes de grabar, le preguntaba, ¿está bien si digo esto? ¿Así está mejor? ¿Te molesta si...? Gael empezó a responder menos, solo miraba, y ese silencio pesaba más que cualquier respuesta. Las discusiones ya no eran sobre hechos, eran sobre percepciones. Siempre te haces la víctima, siempre exageras, todo lo malinterpretas. Y Marina, que nunca había sido insegura, empezó a dudar de su memoria, de su intención, de su intuición.
hasta de su tristeza. Porque si cada vez que estás triste te dicen que no deberías estarlo, llega un día en el que te da vergüenza sentir. Lo más confuso era que Gael no era así todo el tiempo. Había días buenos, días en los que la abrazaba, en los que le decía que sin ella no podía, en los que volvía a ser el muchacho del remolque. Y esos días eran los que más la ataban, porque la hacían pensar, ahí está, ahí sigue. Pero cada día bueno venía seguido de dos en los que Marina caminaba como si el piso fuera frágil. Empezó a tenerle miedo, no a Gael, sino a equivocarse, a decir algo mal, a provocar una mirada, a cambiar el humor de la casa. Y cuando el miedo entra al amor, el amor deja de ser refugio, se vuelve territorio. Una noche, ya tarde, Marina escuchó a Gael reír en la sala mientras revisaba comentarios. Ella estaba cansada, se sentía invisible. Se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su hombro. Gael no se movió. Ella se quedó ahí unos segundos más, hasta que él dijo, sin mirarla, «No empieces». Marina se enderezó. «¿Empezar qué?» Gael suspiró. «Con tu cara, con tu drama. Hoy fue un buen día». Y Marina entendió algo que le heló el cuerpo. Su tristeza se había vuelto un problema. Desde ese día dejó de contarle cómo se sentía. Y cuando dejas de contarle a la persona que amas cómo te sientes, empiezas a estar sola, aunque duermas acompañada. Hay dolores que se pueden contar, y hay otros que no. No porque sean pequeños, sino porque no tienen forma. Marina ya no sabía cómo explicar lo que le pasaba. No podía decir, me golpea. No podía decir, me engaña. No podía decir, me insulta. Lo que le pasaba no tenía titulares. Era una sensación constante de estar caminando sobre algo que podía romperse en cualquier momento. Y aún así, seguía funcionando. Grababa, sonreía, respondía a mensajes, cuidaba a los niños, organizaba la casa, acompañaba a Gael. Desde fuera era exactamente la mujer que todos admiraban. Hasta que un día, sin buscarlo, alguien la miró distinto. Fue en un evento pequeño, nada grande, nada elegante. Un lugar donde Gael iba a cantar un par de canciones. Marina estaba sentada a un lado del escenario, con uno de los niños dormido en brazos. Estaba cansada, más de lo que se permitía admitir. Mientras Gael saludaba gente, una mujer se sentó a su lado. No era fan, no pidió foto, no pidió saludo, solo se sentó. Se quedaron en silencio unos segundos, y luego, sin mirarla directo, la mujer dijo, «Tú no estás bien». Marina sonrió por reflejo. «Sí, estoy bien, solo estoy cansada». La mujer negó despacio. «No es cansancio». Marina se quedó quieta. «Yo trabajo con personas», continuó, «y hay una mirada que se repite. Es la de alguien que está tratando de no sentirse». Eso fue todo. No le dio consejos, no le preguntó nada más. Se levantó y se fue, pero dejó algo encendido, porque nadie, en mucho tiempo, había hablado de Marina. Siempre hablaban de Gael, de la familia, del proyecto, del mensaje. Nadie hablaba de ella. Esa noche, ya en casa, Marina no pudo dormir. La frase daba vueltas. «Tú no estás bien». Se levantó, fue a la cocina, sirvió un poco de agua y se quedó de pie, mirando la nada. Trató de pensar en la última vez que se había sentido en paz. No feliz, no emocionada, en paz. Y no la encontró. Lo que sí encontró fue una sucesión de recuerdos que hasta entonces había minimizado. Momentos, miradas, frases, sensaciones en el cuerpo que había aprendido a callar. Por primera vez, no pensó en Gael, pensó en ella, y se dio cuenta de algo que la hizo apoyarse en la mesa. No se reconocía, no sabía en qué momento había dejado de cantar, de bromear, de llevar la contraria, de soñar cosas propias. Todo lo que era estaba ligado a él, y eso, por primera vez,
No le pareció amor, le pareció ausencia. Al día siguiente, intentó hablar con Gael, no para reclamar, no para pelear, para explicar. Le dijo que se sentía triste, que se sentía chiquita, que algo no estaba bien. Gael escuchó, pero no como ella esperaba. Otra vez con lo mismo. Todo te afecta. Deberías agradecer lo que tenemos. Marina sintió como algo se le cerraba en el pecho. No porque la contradijera, sino porque no preguntó. No quiso saber más, solo quiso cerrar el tema. Y en ese instante, Marina entendió algo doloroso. Gael no quería entenderla. Quería que dejara de sentirse. Y esa noche, cuando se metió a la cama y él ya estaba dormido, Marina lloró en silencio. No por lo que Gael era, sino por lo que ella se había vuelto. Por primera vez, no lloró esperando que él cambiara. Lloró preguntándose si ella todavía estaba a tiempo. Y esa pregunta no vuelve a dormirse. Hay rupturas que se anuncian, y hay otras que empiezan en silencio, mucho antes de que alguien haga maletas. Después de aquella noche en la cocina, Marina no tomó ninguna decisión. No habló con nadie, no planeó nada. Solo empezó a mirar distinto, y cuando cambias la forma de mirar, todo cambia. Siguió cumpliendo, siguió grabando, siguió sonriendo, pero algo se había movido. Ya no explicaba tanto, ya no se disculpaba por todo, ya no corría a arreglar el ambiente. Y Gael lo sintió. No supo decir qué era, pero lo sintió. Marina ya no lo miraba igual, ya no buscaba su aprobación. Ya no le preguntaba si estaba bien. Eso, para alguien acostumbrado a ser el centro, se siente como abandono. Gael empezó a incomodarse. «Estás rara. ¿Qué te pasa ahora? ¿Por qué estás tan fría?» Marina no discutía, y eso lo descolocaba más que cualquier reclamo, porque no hay nada más desesperante que alguien que deja de pedirte. Ella empezó a hacer cosas pequeñas. Se levantaba más temprano, salía a caminar sola, escribía en un cuaderno que escondía. No escribía sobre Gael, escribía sobre ella. Cosas simples, cosas que le gustaban, cosas que extrañaba, cosas que no sabía si todavía quería. Y cada página era una parte que regresaba. Una tarde, grabaron un video sobre cómo superar las crisis en pareja. Gael hablaba. Marina asentía. Y de pronto, mientras él decía, «Lo más importante es escucharse». Marina sintió una opresión tan fuerte en el pecho que pensó que se iba a descomponer. No por tristeza, por claridad, porque lo que estaba escuchando no era su vida. Y por primera vez no quiso fingir que sí. Terminó el video. Cortaron. Gael estaba satisfecho. «Quedó buenísimo». Marina lo miró, y en su cabeza apareció una frase que la asustó. «Yo ya no puedo vivir aquí». No la dijo, pero no se le fue. Esa noche, Gael quiso abrazarla. Marina se dejó, pero no cerró los ojos. Y cuando alguien deja de cerrar los ojos contigo, ya se está yendo. Gael empezó a ponerse más irritable, más sarcástico, más exigente, no porque Marina hiciera algo, sino porque ya no era la misma, y eso lo enfrentaba a algo que no quería mirar, que ya no la tenía como antes. Una noche discutieron por una tontería, algo mínimo. Pero Gael levantó la voz, no gritó, elevó, y Marina, sin pensar, dio un paso atrás. Fue instintivo. Su cuerpo se movió solo. Gael se quedó congelado. Marina también. No había pasado nada. Pero algo había pasado, porque en ese segundo, ella se dio cuenta de que su cuerpo ya no se sentía seguro, y el cuerpo no se equivoca. Gael se recompuso rápido. «No exageres». Marina no respondió. Se fue al baño, cerró la puerta y se apoyó en ella como si acabara de correr. No lloró. Respiró. Y al mirarse al espejo, por primera vez en mucho tiempo, no se vio débil. Se vio cansada de huir.
Esa noche escribió una sola frase en su cuaderno. No quiero que mis hijos aprendan que amar es callarse. Y cuando terminó el punto final, entendió que ya no estaba pensando. Estaba decidiendo. Hay algo que casi siempre pasa cuando una persona empieza a irse por dentro. La otra empieza a regresar. No con cambios profundos, no con conciencia, con recuerdos. Gael no sabía exactamente qué estaba ocurriendo, pero sabía algo. Marina ya no estaba donde él la había dejado. Y eso le movió algo antiguo, algo que no tenía nombre, pero que se parecía mucho al miedo. Una tarde, sin cámaras, sin planes, Gael llegó con comida, con la comida que Marina amaba cuando vivían en el remolque. Se sentó a su lado, le habló suave. ¿Te acuerdas cuando no teníamos nada? Cuando comíamos esto y decíamos que algún día... Marina lo escuchaba, y su pecho se apretó, porque la memoria también es una trampa. Gael empezó a hacer cosas que ya no hacía. La abrazaba más, le escribía mensajes, la buscaba, le dijo que estaba cansado, que la presión era mucha, que no siempre sabía hacerlo bien. Una noche, incluso lloró. Marina no lo había visto llorar en años. Yo no quiero perderte. Y esa frase es muy peligrosa, porque no habla de amar, habla de perder. Marina lo abrazó, y por un momento volvió a sentirlo. Al muchacho de la guitarra, al hombre del café en la madrugada. Por un momento dudó. Dudó de su cuaderno, de su decisión, de su claridad. Pensó, tal vez exageré, tal vez esto sí se puede arreglar, tal vez... Y esa noche, durmieron abrazados. Pero Marina no durmió, porque algo en ella ya no se dejaba engañar tan fácil. Los días siguientes fueron buenos. Demasiado. Gael estaba atento, presente, cariñoso. Le preguntaba cómo estaba. Jugaba con los niños, bromeaba. Y Marina se sorprendió pensando, esto es todo lo que yo quería. Pero al mismo tiempo, había algo que no regresaba. Su tranquilidad, porque cada gesto de Gael le parecía una moneda. Y ella ya no quería vivir contando. Una tarde, grabaron otro video. Una dinámica de pareja. Risas, complicidad. La gente enloqueció. Se nota que se aman. Se les ve mejor que nunca. Superaron todo. Marina leyó los comentarios con una sensación extraña, como si todos estuvieran celebrando una casa que ella sabía que tenía los cimientos rotos. Esa noche, Gael le dijo, «¿Ves? Estamos bien». Y Marina entendió algo duro. Gael no estaba cambiando. Estaba ajustándose. No estaba mirando hacia adentro. Estaba arreglando lo de afuera. Y cuando alguien solo cambia para que no te vayas, no está trabajando en sí. Está trabajando en retenerte. Esa misma noche, Marina fue al baño, sacó el cuaderno y leyó todo lo que había escrito. No sobre él, sobre ella. Y se dio cuenta de algo definitivo. No quería irse porque Gael era malo. Quería irse porque ella ya no era ella. Cerró el cuaderno. Respiró hondo. Y supo que ese intento de volver era lo más lejos que podían estar. Porque ahora que había visto, ya no lo podía dejar de ver. Hay decisiones que se toman en la cabeza. Y hay otras que se toman en el cuerpo. Marina llevaba días con la frase formándose adentro, como una burbuja que no termina de subir. No estaba ensayada, no estaba planeada, solo estaba ahí. Una tarde común, demasiado común para lo que iba a pasar. Los niños estaban en otra habitación, la casa estaba en silencio. Gael estaba revisando su teléfono. Marina se quedó parada en la puerta un segundo más de lo normal, y en lugar de pensar, habló. «Gael, yo ya no estoy bien aquí». No hubo temblor, no hubo drama. Eso fue lo más fuerte. Gael levantó la mirada. «¿Cómo que no estás bien?» Marina se sentó frente a él. «No me reconozco, no me siento tranquila, no me siento yo». Gael frunció el ceño. «Otra vez con eso». Marina negó despacio. «No es otra vez, es por primera vez que lo digo en serio». Hubo un silencio raro, de esos que no son pausa, son caída. «¿Qué estás diciendo?», preguntó él. Marina respiró, y entonces dijo la frase que le había costado años construir. «Estoy pensando en irme. No terminar, no darnos un tiempo. Irme». Gael se levantó, caminó un poco, se pasó la mano por la cara. «¿Irte a dónde?». «No lo sé». «¿Y los niños?». «Son mis hijos también». Gael se rió, pero no había risa. «¿Estás loca?».
Marina no respondió, y esa ausencia lo irritó. Todo lo que tienes es por esta familia. Todo lo que eres es aquí. Marina lo miró, y por primera vez no bajó la mirada. Eso es justo lo que me asusta. Gael se acercó, no agresivo, intenso. ¿Sabes lo que estás diciendo? Sí. ¿Sabes lo que vas a provocar? Sí. ¿Y aún así? Marina tragó saliva. Aún así. Hubo un momento en que Gael pareció no saber qué hacer, como si se hubiera quedado sin guión, sin cámara, sin público, y cuando eso pasa, sale lo que hay. Eres injusta. Eres ingrata. Todo lo haces más grande. Marina sintió el golpe, no en la cara, en la historia, porque eran las mismas frases, las de siempre, las que antes la hacían dudar. Pero ahora solo sonaban conocidas, y lo conocido ya no la controlaba. Puede ser, dijo, pero aún así, yo no quiero seguir así. Gael se quedó callado. Largo. ¿Esto es por alguien más? No. ¿Por qué entonces? Por mí. Y esa respuesta fue la que lo desarmó, porque no podía competir con ella. Gael se sentó. Se llevó las manos a la cabeza. Marina se levantó, no para irse, para respirar. Cuando caminó hacia la habitación, escuchó algo que no esperaba. No gritos, no reproches. Escuchó llanto, no fuerte, no teatral. Un llanto torpe, contenido, perdido. Marina se detuvo, por costumbre, por años, por memoria, y estuvo a punto, solo a punto, de regresar. Pero entonces recordó el espejo, el cuaderno, el paso atrás, la frase sobre sus hijos, y siguió caminando, no para irse aún, pero sí para no retroceder, porque decirlo en voz alta no es el final, es el punto donde ya no puedes fingir. Hay rupturas que pasan en una casa, y hay otras que pasan en una plaza pública. Marina aún no se había ido. Seguían bajo el mismo techo, caminando como extraños, hablando lo mínimo, respirando con cuidado. Pero algo sí había cambiado. La verdad ya estaba suelta, y una verdad suelta siempre busca testigos. Gael no tardó. 2 días después, subió una historia. No explicó nada. No dijo nombres. Solo una foto en blanco y negro. Mirada baja. Texto corto. Hay momentos en los que uno da todo, y aún así no es suficiente. En minutos los comentarios explotaron. Fuerza, hermano. Las buenas no abandonan. Tú siempre tan noble. No te merecen. Marina vio el teléfono vibrar. Mensajes, etiquetas, capturas. No decían su nombre. No hacía falta. El personaje ya estaba hablando. Y el personaje era perfecto. En los días siguientes, Gael cambió. No en la casa, en Internet. Videos viejos, frases sobre lealtad, reflexiones sobre sacrificio, canciones tristes, miradas largas a cámara. Y la gente hizo lo que siempre hace. Eligió una historia. Y en esa historia, Gael era el hombre bueno al que no supieron cuidar. Y Marina, la que se cansó, la que se confundió, la que se dejó llenar la cabeza, la que traicionó. Una noche, Marina abrió su bandeja. No eran críticas, eran juicios. Pobre Gael. Después de todo lo que hizo por ti, las mujeres destruyen a los hombres buenos. Ojalá te arrepientas. Marina cerró el celular, se sentó en la cama, y por primera vez desde que habló, lloró. No por Gael, por la sensación de estar siendo borrada, convertida en un rol, en un monstruo útil, en un obstáculo en la historia de otro. Afuera, Gael grababa. Se escuchaba su voz, calma, dolida, hermosa, el mismo tono con el que, puertas adentro, hablaba frío. Esa noche, Marina bajó a la cocina. Gael estaba revisando tomas. «Están reaccionando mucho», dijo él sin mirarla. «Creo que esto va a ayudar a que la gente entienda». Marina lo miró. «¿Entender qué?» Gael levantó la vista. «Que estoy pasando por algo difícil».
¿Y yo? Preguntó ella. Gael se encogió apenas de hombros. Tú tomaste tu decisión. Y ahí Marina vio algo que no había querido ver completo. No era tristeza, era control narrativo. No era dolor, era estrategia. Estás contando una historia, dijo ella, y me estás usando de villana. Gael se tensó. No estoy diciendo mentiras. Marina dio un paso más cerca. No, solo estás diciendo una parte. Silencio. Gael cerró el portátil. La gente no necesita todos los detalles. Marina sintió frío. No, necesita un personaje. Esa noche, Marina no durmió. Pensó en el remolque, en los cafés, en los abrazos, en el hombre, y luego en el público. Y entendió algo brutal. Había dos Gael, el que lloraba con ella en la madrugada, y el que sabía exactamente qué ángulo usar para que millones lo amaran. Y ese segundo no estaba sufriendo, estaba actuando. A la mañana siguiente, Marina hizo algo distinto. No escribió en su cuaderno, no llamó a nadie. Abrió la galería de su teléfono. Audios, videos, notas de voz, fragmentos de años. No para vengarse, para comprobar. Y mientras escuchaba su propia voz antigua pidiendo, explicando, justificando, su cuerpo reaccionaba antes que su mente. Náuseas, manos frías, corazón rápido. No era rabia, era revelación. No estaba loca, no estaba exagerando, no estaba imaginando. Había vivido dos realidades, y solo una había sido pública. Marina dejó el teléfono sobre la mesa, se quedó mirando la pared, y dijo en voz baja, como si alguien la escuchara: «No voy a pelear por tu personaje», porque entendió algo decisivo. Desenmascarar no siempre es exponer. A veces es salirse del teatro. Y eso, para quien vive del aplauso, es lo más insoportable. Hay algo más difícil que irse de una casa. Es irse de la historia que todos creen. Marina no hizo maletas grandes, no hubo escena, no hubo despedidas dramáticas, solo una mochila, ropa, documentos, el cuaderno, y una mañana en la que los niños aún dormían, se quedó parada en la puerta del cuarto, no para despertarlos, para memorizar, sus respiraciones, sus manos abiertas, sus cuerpos pequeños, ese momento en el que todavía eres hogar. Cerró despacio. En la sala, Gael estaba despierto, no sorprendido, como si hubiera estado esperando. ¿Te vas hoy?, preguntó. Sí. ¿A dónde? Marina negó. Eso ya no importa. Gael la miró largo. Estás cometiendo un error. Marina respiró. Tal vez, pero es mío. Gael sonrió apenas. Triste, bonito. La gente no lo va a entender. Marina sostuvo su mochila. Yo tampoco lo entendí durante años. Gael dio un paso. Puedo cambiar. Eso ya no es la pregunta. Entonces, ¿cuál es? Si yo quiero quedarme. Silencio. Gael bajó la mirada y dijo algo que no sonó a amenaza, sonó a profecía. Te vas a quedar sola. Marina asintió. Ya lo estaba. Abrió la puerta. La mañana estaba normal, demasiado normal para una vida rompiéndose. Cuando cruzó, sintió ese golpe sordo en el pecho. No miedo, no tristeza, desarraigo. Como si dejara una versión de sí misma sentada en ese sillón. Caminó, sin música, sin llamadas, sin destino. Y entonces empezó. Los mensajes, amigos que ya no respondían, personas que no querían meterse, colaboradores que cancelaban, marcas que pausaban, no por lo que ella había dicho, por lo que Gael no había dicho. Marina se instaló en un cuarto pequeño, prestado, paredes blancas, una cama, una ventana. Esa primera noche, sentada en el borde, sintió algo nuevo. No había a quien explicarle, no había a quien anticiparse, no había a quien calmar. Y eso no era paz, era vacío. Abrió su celular, vio un video nuevo de Gael, piano suave, voz rota, una frase. A veces amar no es suficiente,
cuando la otra persona ya se fue. Millones de vistas, corazones, comentarios. Marina cerró, se recostó, miró el techo, y por primera vez desde que se fue, pensó, ¿y si todos tienen razón? Esa es la parte que nadie cuenta, que cuando te vas no te llevas la claridad, te llevas el cuerpo, y el cuerpo todavía tiembla. Esa noche no lloró, le dolía demasiado como para salir. Al tercer día salió, compró pan, café, una libreta nueva. Se sentó en una banca y observó a una mujer reír con su hijo. No sintió envidia, sintió distancia, como si estuviera mirando un idioma que alguna vez habló. Marina se dio cuenta de algo inquietante. Nadie la estaba buscando para saber cómo estaba. La buscaban para saber qué había pasado. No querían a Marina, querían el chisme, y entonces, por primera vez, se permitió una idea prohibida. Tal vez no voy a ganar esta historia, y en lugar de hundirse, respiró, porque ganar ya no era su objetivo. Seguir viva por dentro, sí. Esa noche, en su cuarto, abrió el cuaderno. No escribió sobre Gael. Escribió una sola frase. Aunque nadie me crea, yo voy a creerme. Y la subrayó. No como promesa, como salvavidas. Nadie te dice esto cuando te vas. Extrañar no siempre es amar. A veces es abstinencia. Marina llevaba 2 semanas fuera. 2 semanas sin discutir, sin explicar, sin justificarse. Y su cuerpo no estaba celebrando. Despertaba cansada, con el pecho apretado, con una ansiedad sin nombre. No pensaba en los golpes, pensaba en los desayunos. No recordaba las frases duras, recordaba las risas. La memoria, cuando se queda sola, no es honesta, es nostálgica. Había mañanas en que Marina se vestía con la sensación de haber cometido un error irreversible. No porque Gael fuera bueno, sino porque lo conocido es un sedante. Y ella estaba sobria. Un día se sorprendió escribiéndole, «No te extraño». Algo peor. «¿Cómo estás?». Borró el mensaje. Le temblaban los dedos. Como alguien que deja una sustancia. Como alguien que sabe que una sola gota no calma. Reinicia. Marina empezó a caminar, sin rumbo, 1 hora, 2. Caminaba hasta que el cuerpo se cansaba y la cabeza se callaba. En una de esas caminatas, se sentó en una iglesia. No por fe, por silencio. Se sentó atrás, escuchó respiraciones, tos, pasos, y algo se aflojó. No un pensamiento, un nudo. Esa tarde, volvió a su cuarto y sacó todas las cosas de la mochila. Las puso en la cama, ropa, fotos, cables, el cuaderno. Lo abrió y leyó las primeras páginas. No eran quejas, eran justificaciones. Es que está estresado. Es que yo soy sensible. Es que así son las relaciones. Página tras página, hasta que llegó a las últimas, donde ya no se defendía a él, se estaba buscando a ella. Y ahí se quebró. Lloró sin estética, sin narrativa. Lloró por el tiempo, por la versión de sí misma que se había encogido, por las palabras que no dijo, por las veces que se adaptó hasta desaparecer. No lloraba por Gael, lloraba por Marina, y eso era nuevo. Al día siguiente, amaneció liviana. No bien, liviana, como cuando te quitan un yeso, y el hueso sigue débil, pero el aire vuelve. Empezó a notar cosas mínimas, que dormía mejor sola, que comía sin prisa, que no revisaba el teléfono al hablar, que no se preparaba para ninguna reacción. Y entonces llegó el golpe más extraño. No lo extrañaba, extrañaba la idea de no estar sola, extrañaba el ruido, extrañaba tener un nosotros, aunque doliera. Esa tarde, una amiga le escribió, no para preguntar, para decir, vi lo que subió Gael, si necesitas algo, aquí estoy. Marina leyó el mensaje 3 veces, y lloró, pero distinto, porque por primera vez en semanas no se sentía un rumor, se sentía persona. Esa noche escribió,
No lo amo, lo deshabito. Cerró el cuaderno, y por primera vez desde que se fue, durmió sin soñar con él. Hay un momento que no es ruidoso, no se anuncia, no se publica, no se celebra, pero divide la vida en dos. Marina lo sintió una mañana común. Se estaba lavando la cara, agua fría, manos cansadas. Levantó la vista y se miró, no buscando, mirándose. Y por primera vez en años no se explicó, no se corrigió, no se juzgó, solo se reconoció. No era la mujer del remolque, no era la pareja del cantante, no era la madre perfecta, no era la villana de Internet. Era una mujer parada frente a un espejo. Y eso era suficiente. Ese día hizo algo mínimo, pero definitivo. Cambió de número. No como castigo, no como huida, como límite. Avisó solo a 3 personas, las que no le pedían versiones, las que le preguntaban cómo estaba. Caminó después. Entró a una librería. No buscó nada sobre relaciones, ni sobre duelo, ni sobre perdón. Compró un cuaderno de tapas duras y un libro de algo que siempre le había dado curiosidad, pero nunca encajaba en su vida. No lo eligió pensando en nadie. Y ese fue el gesto. Esa tarde se sentó en un café, sola. Pidió algo solo para ella. No pensó si a Gael le gustaría. No miró si era instagramiable. Se sentó de espaldas a la ventana y escribió en la primera hoja del cuaderno nuevo: Estoy aprendiendo a estar. No a sanar, no a entender, no a perdonar, a estar. Días después, una amiga le mostró algo, un nuevo video de Gael, más directo, más claro. Hablaba de traición, de abandono, de decepción, sin nombres, con lágrimas. Marina lo vio, completo, sin temblar, sin rabia, sin ganas de responder. Y entonces pasó algo extraño. No se defendió por dentro, no armó discursos, no corrigió frases, solo pensó: ese ya no es mi idioma. Y entendió algo crucial. Gael seguía viviendo en la historia. Ella estaba empezando a vivir en el cuerpo. Esa noche caminó bajo luces amarillas. Escuchó música. No la de él, otra. Se sorprendió tarareando. Se sorprendió sonriendo sin darse cuenta. Y ahí vino la certeza. No eufórica, no luminosa, serena. No voy a volver. No a la casa, no al personaje, no a la versión de mí que negociaba su paz. No porque odie, sino porque ya no cabe. Marina llegó a su cuarto, abrió la ventana, entró aire frío, y dijo en voz baja: Gracias, pero ya no. No sabía exactamente a quién, y por primera vez en mucho tiempo, eso no importaba. Irse no es huir, pero se parece, sobre todo al principio, porque cuando te vas, no solo pierdes a una persona, pierdes el sistema. Marina empezó a notarlo en cosas pequeñas. Una cuenta que ya no podía pagar igual. Un favor que antes estaba garantizado. Un número que dejó de contestar. No fue un derrumbe. Fue un goteo. 1 a 1. Colaboraciones que se cancelaban. Proyectos que se congelaban. Invitaciones que se movían de fecha. Gente que la quería, pero no quería problemas. Y Gael era un problema grande. Una tarde fue a recoger a los niños. No hubo escena, solo distancia, solo formalidad, solo esa frialdad educada que duele más que los gritos. En el camino de regreso, uno de ellos dijo: «Papá dice que tú ya no lo quieres». Marina apretó el volante. «Eso no es verdad». «Entonces, ¿por qué te fuiste?» Marina abrió la boca y la cerró. Porque no iba a ponerlos en medio de una guerra que no eligieron. Porque a veces los adultos tienen que irse para no romperse por dentro. El niño miró por la ventana. ¿Y eso no rompe la familia? Marina sintió el nudo subir. A veces, la familia ya estaba rota, solo que nadie lo decía. Esa noche, sola, Marina se sentó en el piso, espalda contra la cama, y dejó que la pregunta le atravesara.
¿Y si estoy rompiendo todo? No como culpa, como vértigo, porque ya no había narrativa que la sostuviera. No había nosotros, no había proyecto, no había equipo. Había días, horas, decisiones sin testigos. Empezó a vender cosas, ropa, equipo, objetos que antes eran identidad. No por drama, por realidad. Cada cosa que se iba se llevaba una versión de ella. Y dolía. Una madrugada revisó su cuenta. Números pequeños, muy pequeños para una vida que había sido tan grande. Y se le cruzó un pensamiento peligroso. Si volviera, esto se arreglaría. Ese pensamiento es una puerta. Marina la sintió abrirse adentro. La nostalgia, el miedo, la imagen de los niños juntos, la estabilidad, todo empujaba. Esa noche tomó el teléfono, no para escribir, para mirar. Abrió redes y vio algo que no esperaba. Un fragmento de un live de Gael, no llorando, riendo, coqueteando, contando anécdotas, hablando de una nueva etapa. La gente celebraba. Te mereces ser feliz. Ya pasó lo peor. Se nota que estás mejor. Marina observó su rostro y entendió algo que la dejó fría. Él ya estaba contando otra historia, y ella seguía pagando la anterior. Ahí la puerta interna se cerró, no con fuerza, con lucidez. No estoy perdiendo una vida, susurró. Estoy pagando la salida. Y pagar duele. Duele el cuerpo, duele el orgullo, duele la maternidad, duele la noche, pero no confunde. Los días siguientes fueron más pesados. Hubo uno en particular. Lluvia, tráfico, un niño enfermo, una llamada que no llegó. Marina sentada en una sala de espera, con el abrigo mojado, sosteniendo una mano pequeña. Y pensó, nadie está viendo esto. No había cámara, no había música, no había comentarios. Solo ella, haciéndose cargo. Y ahí, en medio de ese cansancio profundo, apareció algo inesperado. No orgullo, no felicidad, dignidad. La sensación de estar parada en el lugar correcto. Difícil, solo, pero correcto. Marina apoyó la cabeza en la pared y cerró los ojos. No pidió que volviera nada. Pidió fuerza para sostener lo que eligió. Y eso fue la primera vez que se sintió verdaderamente adulta. Hay un momento después del caos en el que no pasa nada. Y ese nada es nuevo. Marina dejó de contar los días, dejó de esperar mensajes, dejó de revisar si alguien había entendido. Su vida empezó a hacerse pequeña, no por derrota, por precisión. Despertar, preparar desayuno, llevar, volver, caminar, trabajar un poco, dormir, sin historia, sin audiencia, sin música. Y algo empezó a acomodarse. No la felicidad, el sistema nervioso. Marina notó que ya no se sobresaltaba cuando sonaba el teléfono, que ya no ensayaba conversaciones, que su cuerpo no se tensaba cuando pensaba en él. Seguía doliendo, pero no dominaba. Un día, mientras ordenaba, encontró una foto vieja, el remolque, 2 tazas, ellos jóvenes. La miró largo y esperó el golpe. No llegó. Sintió algo más raro, ternura, no por Gael, por la mujer que era ahí, la que soñaba, la que creía, la que apostaba, la que no sabía. Y por primera vez no quiso volver a ser ella. Quiso cuidarla. Esa tarde, Marina fue a ver un lugar. Pequeño, nada especial, pero entraba luz, y el piso crujía, y olía a pintura vieja. No lo pensó como nuevo comienzo, lo pensó como, puedo vivir aquí. Firmó, con miedo, con calma, con el pulso firme. No se mudó de inmediato. Pasó días limpiando, pared por pared, trapo por trapo, no para olvidar, para habitar. En una de esas tardes, sentada en el suelo, miró alrededor. Nada combinaba, nada estaba terminado. Y sin embargo, se sentía hogar, porque no había nada ahí que no hubiera elegido. Marina empezó a hacer cosas sin utilidad. Plantar algo, escuchar música vieja, aprender algo que no servía para nada, reírse sola, cocinar lento,
y un día, sin buscarlo, alguien le dijo: «Te ves distinta». Marina sonrió. No más delgada, no más arreglada, no más fuerte, distinta. Y entendió qué era. Ya no estaba tensa hacia afuera, estaba presente hacia adentro. Gael seguía existiendo. Seguía subiendo cosas, seguía siendo creído. Pero ya no era el centro. Era un dato, una parte de una historia que ya no organizaba su día. Una tarde, Marina llevó a los niños a su nuevo lugar. Nada estaba perfecto, pero había dibujos en la pared, y plantas pequeñas, y camas sin armar del todo. Se sentaron en el suelo a comer. Uno de ellos dijo: «Huele rico aquí». Y Marina sintió algo que no había sentido en meses: pertenencia. No a una persona, a un espacio, a un ritmo, a sí misma. Esa noche, cuando se quedaron dormidos, Marina caminó descalza, tocó la pared, se sentó en su cama y pensó: esto lo hice yo, no como victoria, como presencia. Y ahí entendió algo que no había entendido en años. No se fue para encontrar algo mejor, se fue para encontrarse disponible, para dejar de estar ocupada sobreviviendo, para poder, por fin, vivir. Miró por la ventana. La ciudad seguía. Gael en algún escenario. Las redes en algún drama. La gente eligiendo historias. Y Marina estaba en su cuarto, en silencio, entera. Tal vez esta no fue solo la historia de Marina. Tal vez fue un recuerdo, una pregunta, una herida que no tenía nombre, o una parte de ti que se quedó escuchando más atenta. Porque al final, las historias que más nos mueven no son las que hablan de otros, son las que nos dejan pensando en lo que todavía no hemos tenido el valor de decir en voz alta. Si este canal existe, no es para contar lo que pasa, es para narrar lo que casi nunca se dice. Y si te quedaste hasta aquí, tal vez no viniste solo a escuchar, tal vez viniste a encontrarte con algo tuyo, disfrazado de historia. ¿Te gustó esta historia? Déjame en los comentarios qué parte te marcó más y acompáñanos en el próximo relato, porque siempre hay otra historia esperando ser contada.